Buenas noches, mi nombre es Ivonne Salinas, su anfitriona, y estamos con nuestro maestro, Nivaldo Carvajal, en esta escuela analítica descriptiva. Hoy quieres ver qué tema. La profecía de Pedro y Pablo. Ah, qué bien. Hay dos profecías que hablan claramente de Pedro y de Pablo. Específicamente, primero en Isaías habla de Pablo como el impío, porque no tenía piedad de los cristianos y los perseguía de ciudad en ciudad. Incluso tenía carta de los sacerdotes para ir más lejos de su jurisdicción para perseguir a los cristianos y traerlos a Jerusalén para justiciar. Pablo el perseguidor. Y le llama, deje el impío su camino. San Pablo dice, perseguía yo este camino hasta la muerte. Se le dice camino a una doctrina. El camino del Evangelio. Porque Isaías 35:8 dice así: el que anduviere por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Él mismo estará con ellos, por decir Jesús. Y Pablo tenía su doctrina bien, su propio evangelio. Por eso Dios le dice, deje el impío su camino, su doctrina. Sí. Y habla de Pedro como el violento, el inicuo, y el inicuo sus pensamientos. Porque no eran los pensamientos de Dios que hablara de la piedra angular, del diluvio. Él no se sabía Isaías 28:16 y tampoco Génesis 7. ¿Por qué? Porque San Pablo creía que eran las cosas como él las decía. Tenía su propio evangelio. En las cartas pastorales de Pablo solamente sale el nombre de Jesús. Él dice que a él le enseñaron que Jesucristo había muerto por nuestros pecados. Imagínate que Jesús dice en Mateo 26:31, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque Cristo está y era pastor y las ovejas serán dispersadas. Le digo que después de cenar, que en la noche se avergonzarían de él y todos saldrían arrancando. También Zacarías escribió de San Pablo como el callado gracia. Y ese callado lo quebrantó Gabriel para romper el pacto que concertó con Abraham y con todos los pueblos. Dice, y fue deshecho en ese día, cuando eliminó a Pablo. Así conocieron los pobres que miraban a mí en la cruz, que era palabra de Jehová, que era una profecía. Luego, quebranta al callado atadura. Y Jesús le dijo, lo que atare en la tierra será atado en el cielo, y lo que está en el cielo será atado en la tierra.
Y lo que desate será desatado, lo que ata será atado. Entonces, le pone atadura. Luego tomé al otro callado de atadura para romper la hermandad entre Judá e Israel. Una vez que habían entrado las 7 iglesias de Asia, se iban a juntar con los judíos. Eran las 10 tribus perdidas. Pero ¿qué pasó? Que al eliminar a Pedro, deshace esa hermandad. ¿Por qué? Porque la cruz vuelta para arriba es la unión, pero vuelta para abajo la deshace. Así Pedro murió vuelta para abajo, deshaciendo lo que Cristo había hecho en la cruz, la unión de Judá e Israel. Y dice que fue el ángel que lo eliminó. Tomé luego mi callado de atadura para romper la hermandad entre Judá e Israel y muere vuelto para abajo. Deshace lo que Cristo había vuelto para arriba. Pero Pedro tenía la oportunidad de volverse a Jehová, el cual sería amplio en perdonar a Pedro, que se volvía de su camino, de decir que el diluvio era un bautismo y decir que era Jesús la piedra angular, preciosa, cimiento estable de Isaías 28:16. No, no era Jesús, era Juan Bautista, sacerdote para siempre según el orden de Jetro, Melquisedec. Como Dios a nadie le dijo que era Melquisedec, se quedaron con el título. Pero Jetro, el suegro de Moisés, que salió a recibir a Moisés cuando volvía de Egipto, y comió con él y le dijo que trajera una oveja. Ahí Moisés paga el diezmo a Melquisedec. Y como Moisés, el padre enaltecido, Abraham, paga el diezmo a su suegro y le pasa la oveja. Y el suegro lo aconseja que ponga jueces y que no se tema tanto el solo juzgando al pueblo. Y es pacífico porque no le llama la atención a Moisés de haber tomado una mujer cosita y que él se lleva a su hija y le deja a los hijos a Moisés. Poco se sabe de eso, poco se habla. Entonces, Juan el Bautista es el sacerdote eterno en la piedra angular del cimiento estable con juramento. Y como su padre Zacarías es Abraham, y él es Isaac, y su madre es Sara. ¿Por qué? Porque el cumplimiento de Génesis 18. Y lo que no saben es que Juan no sigue el sacerdocio de Aarón. El libre, sacerdocio libre como lo era Jetro. Le llaman Melquisedec, que significa sacerdote de paz, pero es un título, no es el nombre. Hay que entender que un título no es un nombre. Porque él no peleaba. No peleaba por el agua porque le quitaban a sus hijas, que abrevaban los pastores primero y luego ya quedaban para el último. Y vino Moisés y la defendió, el derecho al agua que había llegado temprano. Y le dicen, un varón egipcio no defendió, ¿cómo llegó tan temprano? Tampoco no pelea con Moisés por haber tomado una mujer cosita y dejado de lado a su señora, que era su hija, a Séfora, que se la lleva pero lo deja a los hijos. Es un sacerdote de paz, él no discute ni pelea, solo procede.
Y el autor de Hebreos dice que diezmó a Abraham a Melquisedec. Dio el diezmo. Cuando Moisés le trajo oveja para comer con él y con el pueblo, y él se las pidió que lo saquara para hacer el sacrificio. Nadie entiende eso. Tampoco entienden que, gracias a ataduras, son Pedro y Pablo, pastor inútil. Pablo está escribiendo de su propio pensamiento una doctrina que no era doctrina. Hablaba que Adán había pecado ante la ley. Había tomado frutos prohibidos, que la mujer fue la que incurrió en transgresión. Eva sale del costado de Cristo en la cruz, en la iglesia. Y Cristo es Adán, no rojo. Dios le pregunta, ¿dónde estás tú? Estaba escondido en el sepulcro, había tenido miedo de que Dios lo viera desnudo. ¿Quién te enseñó que estaba desnudo? La mujer que me diste por compañera. ¿Comiste del agua que te mandé que lo comiese? Ella fue la que tomó los 10 mandamientos y empezó a enseñarlos a los cristianos, haciéndolos judaizar. Si la ley ya no se pudo usar más hasta que los reyes fueron a Babilonia, por 500 años tuvieron reyes. Y 500 años después que recibió la ley, recién se vino a usar porque era para los reyes. Saben en singular los mandamientos. Y como lo enseñó acá, en la misma iglesia bautiza a los niños por el pecado original que Pablo les predicaba. Sin ley no hay pecado. ¿Cómo pecó Adán? Si fue antes de Moisés. No, fue 1000 años después de Moisés, 1500. Que la iglesia tomó los mandamientos, se los enseñó a los cristianos, que era otro pacto. Un nuevo pacto. Y acá había un solo mandamiento. Amor y perdón. Amará a tu prójimo como a ti mismo. Esto es la ley y los profetas. Entonces, fíjense bien, la ley era para los profetas, para los reyes, porque así está escrito en Deuteronomio, instrucciones acerca de un rey. El rey tenía que tener los mandamientos y leerlos todos los días de su vida, de día y de noche, para aprender a no enaltecerse contra sus hermanos. Instrucciones acerca de un rey, dice. Y eso es lo que lee Samuel y pone rey. Fue a consultar a Jehová y encontró en Deuteronomio que se podía poner rey. ¿Qué puso el rey? Puso a Saúl. Después, aparte de Saúl, puso a David. De ahí nacieron Jacob y Esaú, donde Samuel e Isaac. Y Rebeca era por ser rey. Así, gracias a atadura, gracias a Pablo, atadura a Pedro, y los dos fueron eliminados por Gabriel en un día. El 29 de junio del año 67, 3 años antes que fuera de su vida a Jerusalén, el año 70. Y ellos no alcanzaron a ver eso. Se pusieron a decir cosas que no eran. Por eso desde que limpió su camino persigue a los cristianos. Y el hombre inicuo sus pensamientos, porque sus pensamientos no son los de Dios. Estaba hablando cosas del Génesis que no eran así. ¿Por qué? Si ellos estaban hablando algo que no entendían, Dios no se lo había revelado el Génesis. Estaban hablando del Génesis, la santidad de Dios. ¿Qué se puede hacer con los porfiados? El porfiado siempre hace su voluntad. Aún a Dios le desobedece. Por eso dice que el caballo es porfiado, el rey son los sabios. Y desobedecieron. Lo eliminaron a ambos en Roma.